Bendito seas, Dios Todopoderoso, sabemos que tú ya estás aquí. Sabemos que estás en medio de tu pueblo que te alaba, que te honra, que te bendice, que ciertamente nos gozamos en tu presencia, Señor. Así que tú toma el control. Queremos escuchar tu voz, queremos aprender más de ti, solamente de ti, que vives y reinas y que eres poderoso para levantar al caído, para sanar al enfermo y para transformar las mentes de aquellos que aún no creen que tú eres poderoso. Es más, Señor, tú creaste a todos los hombres y ciertamente todos los hombres deberían volver a ti, pero no todos los hombres quieren creer en ti. Solo tú, que eres milagroso, puedes transformar las mentes de los hombres de todo tipo de engaño para que puedan creer a la verdad que eres tú. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Grande es Dios, amén. Hoy en la actualidad estamos viviendo una situación difícil por todos lados. Donde nosotros volteemos se encuentra uno diferentes situaciones: guerras, hambres, pestes, enfermedades, pecado, pecado, pecado y pecado. Pocos son los hombres que se han levantado para llevar la palabra de Dios, que han querido transformar el pensamiento de la humanidad. Pocos son los hombres que han querido pagar el precio para que el nombre del Señor sea glorificado en los labios, en los corazones de los demás. Muchos no quieren porque no quieren pagar el precio. Es un precio muy alto, tanto que muchos han dado su vida por el Evangelio. Muchos han entregado su vida para que otro pueda aprender, para que para que el nombre de Jesús llegue a ser conocido, quizás en la sierra o en tierras lejanas o en bosques o en lugares donde nadie puede ir. Pero también es tan difícil que a veces el mismo hombre que tiene el conocimiento de la palabra no se atreve a hablarle a su prójimo. Y quizás no hace tanta falta de que vayamos a la sierra o a las naciones. Tenemos un prójimo, hermanos, un próximo todos los días, uno cercano que necesita saber de la palabra. Y en este caso no me refiero a la familia, me refiero al que pueda estar en tu trabajo, al que pueda estar donde tú caminas, donde tú transitas. Ahí siempre va a haber alguien que está necesitado de escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Vamos a poner la cita en la cual vamos a platicar hoy y a predicar la palabra, que es en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1 al 6. Y fíjate, querido hermano, que en esta semana fue una semana donde muchos personajes distintos llegaron y se acercaron con preguntas que yo dentro de mí decía: ¿qué pasaría si estas preguntas llegaran a la iglesia o en general a todos, no solamente a nosotros? ¿Qué responderían los hermanos? ¿Qué dirían ellos? ¿Qué opinarían? ¿Cuál sería su respuesta a lo que se pregunta? Un hombre se acercó y parecía que me trae una soleada a mí con esta pregunta. Yo no sé por qué la gente tiene tanto esa curiosidad sobre que si Jesús anduvo con María Magdalena. Y esta persona que se me acercó me decía: es que yo quiero saber si de veras Jesús anduvo con María Magdalena. Y cuando él me decía esto, yo decía dentro de mí: Señor, ¿cómo le explico? ¿Cómo le hago entender para que él le quede claro? Para que él pueda ver la gran diferencia del verdadero Dios que tú eres y del Dios difamado que muchos quieren mostrar al mundo. Porque nosotros no creemos en un Dios pecador. La palabra de Dios aún nos enseña y nos da versos donde dice que Él no pecó. Y usted pudiera decir: oiga, hermano, pero si Jesús caminó como hombre en este mundo, entonces ¿cómo es que no pecó? Si nosotros somos
tentados y tenemos tentaciones y pecamos, entonces ¿cómo es que Jesús no? Es que ahí está el secreto, hermano. Y usted ponga mucha atención, querido hermano. Yo le decía a esta persona, mira, cuando Jesús nació, José no tuvo que tener relaciones sexuales con María para que Jesús pudiera nacer. Le digo, yo quiero que tú veas esta forma que te voy a decir, grábala en tu mente, grábala en tu corazón para que cuando alguien te pregunte, tú tengas fresca la respuesta. Dice la palabra de Dios que María era virgen, ¿cierto? Era una virgen, era un vaso limpio, puro. ¿Pecaba María? ¿Pecaba o no pecaba? Claro que pecaba. Era mortal, era una mujer terrenal, por lo tanto pecaba. Pero ¿qué caracterizaba a María para ser diferente o para ser utilizada por Dios, para que Dios la haya elegido y para que haya sido el medio por el cual su hijo tendría que venir a este mundo? Que ella a diario se acercaba a Jesús, al trono de su gracia de Dios, y le pedía perdón. Estaba constantemente en comunión con Dios, buscaba a Dios, se cuidaba, se guardaba, prefería las cosas de Dios que buscar el pecado. Dios la elige por ser una mujer apartada, por eso Dios la usó. Y cuando dice que el Espíritu Santo viene y pone sobre de ella su semilla para que Jesús naciera, ahí es donde está el gran secreto. Ahí es donde la mente humana choca y se le vuelan los fusibles, porque no pueden concebir en sus mentes cómo un Dios poderoso a través de un vaso vendría a este mundo. La semilla de Dios. El Hijo de Dios no podía ser semilla de otro hombre. El mismo Espíritu de Dios posó sobre María para que la semilla fuera puesta en su vientre y entonces Jesús empezara a crecer en ella. No hubo un contacto sexual con otro hombre, ¿está de acuerdo? Entonces el ángel le decía que lo que nacería de ella, santo sería. ¿Y sabe por qué era santo? Porque no hubo un contacto físico con otro hombre para que Jesús naciera. El santo de Dios, el Hijo de Dios, nace a través de María, santo, siendo Dios. Ahora yo le pregunto, cuando Jesús nació, ¿era Dios o no era Dios? Porque muchos dicen que no lo era. Pero ¿cómo es posible si la semilla de Dios fue puesta en María? Es porque era el Hijo de Dios. Ahora yo quiero que usted sepa, porque hay un verso que utilizan otras sectas que dice que Él es el primogénito de la creación. Ellos malentienden ese verso porque dicen que este verso quiere decir que Él no es Dios, Él es creado por Dios y por lo tanto es la primera creación de Dios. Tache. La palabra de Dios, si usted va a leer y tomar un verso, tiene que leer el capítulo completo para entender el contexto del cual está hablando el verso. De lo contrario, entonces las personas lo creen a su manera, lo hacen a su manera y se salen del contexto bíblico. Y entonces surgen muchas religiones, muchas formas de pensamiento, errores y errores. Jesús nace y claro que era Dios, semilla de Dios, Hijo de Dios. En el momento que Jesús está en María se convierte en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cronología, al tiempo, al tiempo en el que Él iba a nacer como un hijo. Pero no era hijo de José, porque José no lo concibió. Si era su hijo, era su padrastro, pero el verdadero hijo se llamaba Dios. Entonces por eso usted se encuentra en la palabra de Dios versos donde dice: mi padre
Y Dios dice mi hijo, porque era el tiempo en que él tenía que ser hijo. Amén. Tendría que llegar después un tiempo donde él tenía que ser el Cristo, Jesucristo, el Salvador. Pero cuando él nace era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿era Dios o no? Sí, era Dios, hermano. La Biblia lo dice. Él nace siendo Dios con nosotros. Crece y se convierte en el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo puso la semilla en María para que el Hijo de Dios naciera. Ahora, ¿cómo nacemos usted y yo? Adán y Eva estaban en el huerto y pecaron. Amén. Entonces dice que pecaron y entró ¿qué? El pecado. Cuando entra el pecado, entonces nace Caín, Abel y todos sus hermanos con un pecado que se les llama el pecado original. ¿Cierto? A partir de ahí, todos los que nacemos con pecado. ¿Cómo el Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, nacido como hijo, creciendo como Hijo de Dios, como el enviado de Dios, como el próximo Salvador del mundo, el que entregaría su vida al mundo, tendría que tener una relación con María Magdalena, y que hasta hijos tuvo? O sea, no es suficiente decir que anduvo con María Magdalena, sino que dicen que tuvo hijos, que tuvo familia. Si Jesús hubiera tenido una relación con María Magdalena, ¿sabe qué? Él no sería Salvador. Porque el único que podía ser Salvador, el único que podía pagar por tanto pecado que tenemos usted y yo, tenía que ser un santo. Y por eso Dios mandó al más santo, a su Hijo. Y si el santo de Dios se hubiera contaminado, entonces no hubiera tenido caso ni valor el que él hubiera llegado a la cruz a dar su vida por ti y por mí. Pero por lo tanto él se guardó, creció como hijo, dio su vida como Salvador, se convirtió en tu Salvador y mi Salvador. ¡Aleluya! En el medio por el cual podemos llegar a su Padre. ¡Aleluya! Dáselo fuerte, porque él se lo merece. Él merece la gloria y toda honra. Él merece ser exaltado, aleluya. Si él se hubiera contaminado, entonces ¿a qué vino? Si entonces no hubiera tenido sentido que él hubiera muerto en la cruz. Pero la mente humana, antes de venir a las Escrituras y antes de acudir a las Escrituras para conocer la verdad, escucha la voz del diablo. ¿Y por qué la voz del diablo? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Aquí el apóstol Pablo está hablando en un tiempo donde los que quizás anunciaban la palabra de Dios solicitaban de cartas. Pero es como si hoy dijéramos: te voy a recomendar con tal iglesia para que prediques. ¿Qué? El apóstol Pablo es como si dijera: ¿qué? ¿Necesitas una recomendación? Jesús no necesita recomendaciones, porque se supone entonces que Jesucristo está en ti. ¿A Jesús lo recomendaban? Mandaba y le decía a sus discípulos: vayan a las aldeas y díganles: ¿quieren que venga Jesús? Les va a costar tanto. ¿Quieres que venga Jesús a predicar, sanar, hacer milagros? Aquí te va a costar. Entonces el apóstol Pablo está en un tiempo donde se daba mucho eso, y comienza hablando y diciendo esto, y en el verso 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones,
conocidas y leídas por los hombres. Se supone que a nosotros el hombre nos tiene que conocer. ¿Pero por qué nos tiene que conocer el hombre? Porque somos una imagen viviente del poder de Dios en nosotros, en nuestras vidas, y que por donde caminamos vamos dejando huella. Porque Jesús dejó huella. Y si Él dejó huella, tu vida y mi vida tiene que ser igual. Así debe de ser. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Dios, el que posó sobre María para poner la semilla de Jesús. Ese mismo Espíritu de Dios es el que escribe nuestras vidas, es el que está ahora con nosotros, es el que hoy está vigente aquí para guiarnos a toda la verdad, enseñarnos el verdadero camino y decirnos: no temas. El Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne que son en tu corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, ¿qué? No le escuché. El cual nos hizo ministros, ¿qué? ¿Quién nos hizo competentes? Dios. Dios hace competente al hombre. Dios lo va a hacer competente ¿a quién? Al que quiera, al que se acerque, al que tenga la necesidad de ser competente. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bendita palabra de Dios. Y que el hombre se atreva a decir que es mentira, que se contradice. Me dijo un ateo en la semana: a ver, tú dime, ¿quién escribió la Biblia? Pues, ¿cómo que quién? Dios. No es cierto, le escribieron hombres. Sí, hombres, pero era Dios obrando a través de la vida de los hombres que se dejaron usar por Dios. Mentira. Le digo, ¿por qué mentira? Este hombre me prestó un libro y yo le platicaba a mi esposa que la intención de él era hacerme desatinar y quizás confundirme, porque su libro es de un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, y se lo tomé. Le tomé su libro y lo empecé a ver una semana, otra semana, y me tomé la delicadeza de empezar a ponerle marcas a las estrofas a las cuales yo no estoy de acuerdo. Y un día él me dice: oye, ¿qué te parece el libro? Y pareciera que había abierto, como si él hubiera abierto una llave donde todo lo que yo traía comenzó a salir. Y le dije: ¿quién te dio ese libro? ¿De dónde surge en tu corazón buscar ese tipo de pensamiento o ese tipo de literatura donde tú consideras o piensas que puedes hallar la paz para tu alma? Y no me dijo quién. Y luego me empezó a decir cosas como: ¿crees en la reencarnación? Dice: porque yo quizás antes fui mujer y ahora soy hombre. Le digo: erráis, almas perversas, porque establecido está para los hombres que mueran solo una vez y después el juicio. ¿Qué te hace pensar que vas a reencarnar en gusano o en perro o en gato? ¿Quién te dijo semejante mentira? Porque la palabra de Dios enseña que solo una vez mueres y te vas a encontrar con Dios para entregarle cuentas de la vida que Él te prestó. Obviamente Él no lo acepta, Él no lo cree, Él no admite. Yo le dije: he leído la mitad de tu libro, y en la mitad de tu libro no encuentro ni una verdad absoluta, ni encuentro algo lógico a lo que ese hombre dice.
Pero si tú lees un verso de la Biblia, en ese verso vas a encontrar paz, amor, porque va a penetrar a tu vida, a tu alma, te va a llenar, te va a dar paz y te va a hablar y te va a decir: ven a mí, porque estoy esperando por ti. Y me decía: no. Le dije: ¿cómo puedes creer en un hombre que yo no entiendo cómo este hombre alemán, nacido en 1844, y que viene de una familia donde su padre era un pastor luterano? ¿De dónde surge entonces que este se desvía, que no agarra el camino, el ejemplo de su padre, que en los últimos 10 años de su vida muere en una clínica, loco? ¿Y te atreves a decir que la palabra de Dios está equivocada, que es un error? Cuando mi Dios resucitó, cuando no se quedó en la tumba, cuando Él se levantó y dijo que vendría por nosotros, cuando dice que está ahí contigo para ayudarte y sacarte de todo problema, pero no lo cree. Entonces, ¿qué está pasando? Porque un día Jesús oraba y decía: gracias, Padre, porque tú escondiste este conocimiento y esta sabiduría de los sabios y de los entendidos, y se la diste a los niños. Pero ¿quién es un niño? ¿Los niños? Un niño es aquel que humildemente, reconociendo en su corazón la necesidad de Dios, la falta de Dios en su vida, para transformar y cambiar todo, ese es un niño que se va a acercar a su padre y le va a decir: ayúdame, te necesito, sin ti no puedo y no soy nada. Ese es un niño. Y a los niños les es dada la sabiduría, esta sabiduría. ¿Lo alabas? Alábalo. Alábalo porque Él vive. Pero dice la palabra de Dios en el verso 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Me gusta este verso porque somos hechos, enseñados, formados, creados por Dios. Por Dios, hermano. No fuiste hecho por cualquiera, ni saliste de una fábrica, ni existe un molde igual a ti. No lo hay. Porque el Dios en el cual creemos es original, es auténtico, tanto que nadie puede ser igual que tú. Aunque exista tu clon en otro país, que digan: oye, te vi en Suiza, te vi en Hidalgo y eras igualito. Sí, pero ¿a qué le faltaba algo que tú tienes? Y quizás era Dios. O no sé qué más podía haber sido, pero exactamente no podía ser el mismo. Fíjate bien lo que dice este verso. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata. Escucha bien, hermano. La letra mata, mas el espíritu, ¿qué? Oye, hermano, no lo entiendo. Pues yo tampoco. Aleluya. Fíjese bien. Dice que ministros competentes nos hace Dios. A partir del momento, antes de seguir, déjeme decirle algo. Un hombre llega a la presencia de Dios, un ministro de Dios, y Dios le dice: quiero que vayas y le digas al mundo, ¿por qué te quieres regresar? ¿Por qué te quieres regresar y apartar de mi presencia? ¿Por qué te quieres ir? Si quizás estando conmigo, el diablo viene y te da con toda su fuerza. ¿Qué te
te hace pensar que si tú te apartas de mí, el diablo dejará de seguirte, de causarte un daño? Y Dios le decía a este siervo, y diles, aunque tú te vayas creyendo que Satanás no va a hacer nada, yo quiero decirte que va a arremeter con más fuerza en tu vida. ¿De qué tienes temor? ¿Acaso no es Dios Todopoderoso? ¿Acaso no te ha librado de muchas cosas? ¿Acaso cuando has clamado no te ha respondido? ¿Existirá otro Dios donde puedas estar mejor? ¿Acaso habrá otra escritura o otro evangelio? ¿O alguien te ha desviado tu mente o tu corazón para ir en pos de dioses ajenos delante de Dios? No dudes y tampoco temas. Confía en aquel que te creó, porque así como su Hijo salió de él para volver a él, ciertamente tú harás lo mismo. Jesús mismo lo dijo: yo me voy para prepararte un lugar, porque allá donde yo voy a estar, yo quiero que tú estés conmigo. Ahora persevera para que puedas llegar. Porque a muchos se les va a dar el evangelio y se les va a anunciar el evangelio de Dios. A muchos se les va a decir: arrepiéntete de tu pecado, deja esa vida. No pienses que porque eres un joven la muerte te puede sorprender. No pienses soberbiamente en tu corazón creyendo que en unos años más adelante te puedes arrepentir. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es tu día en el cual tú puedes reconciliarte con Él. Y le dijo: diles que vengo en breve, que estoy a la puerta. Ya toqué la puerta y muchos no la quieren abrir. Yo voy en breve. Y hay de aquellos que estén durmiendo, que no estén atentos a mi voz, que no la busquen como a tesoro, que no la escudriñen y que no sepan el anhelo del corazón del Padre hacia sus hijos. Este verso, querido hermano, dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿A qué se refiere esto? Te lo voy a mostrar así. Allá afuera hay muchos hombres, científicos, filósofos, llenos de ciencia, pero creen que por la ciencia ellos pueden comprobar muchas cosas sin necesidad de acercarse a Dios. El hombre se llena de letra humana, letra que le llena solamente de eso, de conocimiento. Yo no estoy diciendo que sea malo estudiar, que tengas una preparación. No es malo, al contrario, es bueno. Pero lo que el hombre debe de hacer en su diario vivir es reconocer quién le está dando el aliento de vida, quién le está permitiendo tener hijos y poder abrazarlos, quién le ha dado y le ha proveído de un trabajo, quién te ha rodeado de una familia, quién te ha rodeado de tantas personas con las que puedes convivir, abrazar, expresar tu amor, expresar que estás pasando una situación difícil y que puedan darte un buen consejo. Esta letra nunca te va a matar, porque esta letra está vivificada en Dios. Esta palabra tiene vida. Por lo tanto, cuando tú la lees y te llenas y buscas y sigues escudriñando la palabra de Dios, jamás te hará un daño, jamás te cerrará la puerta, jamás te dejará solo. Siempre te dará una solución a la cual tú podrás tomar, a la cual tú podrás acudir para poder escapar del lazo del cazador, de la peste destructora. Esta letra nunca te va a dar una mala opción.
siempre te va a vivificar. ¿Y sabes qué? Los hombres hoy en día piden señal, como en los tiempos de Jesús, piden señal y dicen, ¿cómo puedo yo saber que de veras tu Dios es real? Y le digo, ¿cómo puede ser posible? Vete en un espejo y ve la familia que Dios te ha dado. ¿Acaso tú la hiciste? ¿Acaso tú los formaste? ¿Acaso tú los entretejiste? Cuando dice la palabra de Dios que el que los entreteje, que el que nos forma en el vientre de nuestra madre es Dios. ¿Acaso tú eres el que lo haces? Posteriormente, después de estar hablando con esta persona, descubro que él viene de una familia de brujos. Y él me dice, yo estoy enojado con tu Dios porque mató a mi padre. Le dije, no, Señor, Dios no mató a tu padre. ¿Quién sabe quién habrá sido tu padre? ¿Y por qué Dios se lo llevó en la condición, en la circunstancia que haya sido? Y tú no puedes enojarte con Dios por eso. Esto es una justificación de tu parte. Tú no te puedes enojar con Dios por eso. Levántate, saca ese orgullo de tu corazón y busca al que de veras puede sanarte y restaurarte. No te justifiques diciendo que porque tu padre murió cuando eras joven, entonces te vas a enojar con Dios. Mentiroso. No, se puso bueno. Pero no cree. Hace un año, yo sin saber, me trajeron a su niña, la más pequeña, para orar por ella. Porque se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba. Y cuando yo la vi, yo sentí algo que me atrajo a ella, y una niña de 2 años, y puse la mano y dije, en el nombre de Jesús es sana. Pasó una semana, 2, me encontré a su abuelita y me decía, está sana. Y después pasaron otros meses y me dice, otra vez se enfermó. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? Viene de una familia de brujos. ¿Y sabe qué quería hacer la abuela? Le quería sacar sangre, y de la misma orina de ella quería juntar sangre con orina y inyectárselo. Brujería. ¡Brujería! Y ahora se da cuenta porque a veces nosotros podemos orar, pero si el padre o la madre lleva a sus hijos a donde cree que es conveniente, a donde cree que es mejor, a donde cree que le van a ayudar, entonces ¿cómo Dios puede obrar en la vida del hombre si el mismo hombre se aleja de Dios? El hombre mismo piensa en su corazón y actúa conforme él cree que es más conveniente, y no es hacer lo que yo creo, es hacer lo que la palabra de Dios dice. Por eso algo, un mandamiento muy recalcado en la palabra de Dios es obedece, pero no lo que tú creas, no lo que tú pienses. Obedece a Dios, obedece su palabra. A Él es al que hay que obedecer. Ahora, si nosotros deseamos en nuestro corazón de verdad ser ministros competentes, entonces esfuérzate. Porque no hay justificación para no estudiar, para que leas, para que pases horas aquí en la palabra. Decía mi hermano José algo muy cierto. ¿Cómo me gustaría que ustedes pudieran experimentar cuando estamos metidos en este libro 1, 2, 3, 4, 5 horas y el tiempo pasa y no nos damos cuenta? Pero es porque estás teniendo no solamente una lectura, sino un encuentro con el mismo Dios que te está llenando y te está haciendo pasar un tiempo en un ambiente que no es terrenal. Cuando el hombre entienda que cuando dobla sus rodillas, que cuando pasa tiempo con Dios, entonces en ese momento su entorno se convierte en una dimensión que no es esta dimensión, sino que somos tomados y llevados a la dimensión de Dios, ahí con Él. Por eso nos gusta hacerlo, por eso nos gusta pasar tiempo con Dios. Es como el que prueba la droga, le gusta y pues ahí va otra vez. Y luego más y más y más y hasta que no puede salir. Así nosotros, pero con Dios ya lo probamos, sabemos quién es Dios, conocemos lo que es estar en su presencia y solamente ahí queremos estar. Porque es mejor, decía el salmista, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos,
Prefiero habitar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Es necesario que seamos competentes. Y sabes, tanto estudiaba que mira 1, 2, 3, 4, 5 hojas que yo te quería predicar y no empezamos ni una. Ese es Dios, ese es mi Dios. Que aunque venga la prueba, que aunque venga quien venga, no tendré temor. Mi vida no depende de mí, de lo que yo pueda hacer como hombre. Si a Él le place que yo tenga que ir a otro lugar o que tenga que llevar el Evangelio, es porque Él lo va a decidir. Y porque mi vida tiene que testificar que en mi vida está Cristo. Mi vida te debe de enseñar que el que está en mí es Jesús. Yo no tengo por qué estarte diciendo yo soy este, yo soy aquel y yo soy el otro. Y si quieres ser un ministro competente, entonces busque a Dios, porque Él es el único que le puede hacer un ministro competente. Y no se atreva a decir usted, hermano, porque Dios lo eligió. No, señores míos, a todos los que estamos aquí Dios nos ha llamado para ser ministros competentes, porque a todos nos van a llegar los mismos con las preguntas difíciles y hay de ti si no sabes qué contestar. ¿Y por qué hay de ti? Porque de ti depende que la persona se vaya bien aconsejada o que la termines de desviar. Y un día tengas que entregar cuentas de esa persona a la cual no le supiste dar un consejo. ¿Por qué? Porque nunca quisiste meterte en la palabra de Dios. Bendito Dios, te doy gracias. A ti toda la gloria, mi Dios. Gracias por lo que hiciste esta semana. Yo creo en tu milagro, yo sé que ya está. Gracias. Gracias porque tú amas la intimidad en lo secreto, porque ahí es donde tú nos conoces. Ahí es donde nos derramamos ante ti y ahí es donde tú sabes quiénes somos. Bendito Padre, que mi corazón, que mi carta, que soy yo mismo, así como dice el apóstol Pablo, que está grabada con la más grande de las firmas, que es la de tu Santo Espíritu, así esté con esta iglesia, con este pueblo grande y numeroso, en el cual tu nombre es alabado y exaltado. Bendito Dios, te damos a ti y solo a ti toda gloria y honra. Alábale, dale un fuerte aplauso al que vive y al que reina, porque lo es. Tú lo eres todo, Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Déselo más fuerte, hermano, para Cristo, no a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. El libro de Josué 1:8 dice algo muy importante de lo que acaba de predicar nuestro hermano Sergio. Y dice así, en esta versión dice: recita siempre